Listo, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos vamos a presentar primero. Yo soy Silvia Lago Martínez y me acompaña Ana. Levanta manito, Ana, como adjuntas de esta sociología especial. Y está acá Sheila, que es la jefa de trabajos prácticos de la materia, y Martín y Anaí, que son los docentes que compartimos el equipo de cátedra. La idea de hoy no es evaluar contenido, o sea, dictar contenidos de la materia, sino finalmente presentarnos, que nos conozcan, porque nosotros nos vamos a poder tener clase hasta el 31 de marzo, ir adelantándoles o pedirles que adelanten lectura y que, bueno, están habilitados ya los foros, que revisen todo el material, por lo menos de la unidad uno, el programa, el cronograma de la materia, que nos hagan saber inquietudes a través del foro para dentro de dos clases. Eh, Básicamente esta es la intención y que nos pregunten todo lo que, todas las inquietudes que tengan. Pero las clases formalmente las comenzaremos el 31 de marzo, siempre y cuando tengamos una situación regular para hacerlo. No sé, Ana, si querés hacer algún otro comentario. Hola, bueno, saludarlos, sumarme también a lo que dice Silvia, justamente como el 24 es feriado, iba a pasar mucho tiempo hasta que nos viésemos, entonces por eso armamos este encuentro virtual. Las clases van a ser presenciales en la facultad, pero en el campus virtual van a tener toda la bibliografía, van a tener algunas actividades también en el campus, van a entregar alguno de los exámenes en el campus. Ahora vamos a hablar mejor acerca de la metodología de evaluación y todo esto, pero bueno, para que sepan que el campus virtual es un espacio activo en esta materia. Entonces, bueno, que si tienen inconvenientes para entrar, conocen gente que no haya podido entrar, lo que fuere, bueno, que vayan ya comunicándose con soporte, etcétera, para ese tipo de cuestiones. Lo mismo el correo. Si ustedes están matriculados en el campus virtual con un correo que no usan habitualmente, bueno, traten de cambiarlo por uno que usan habitualmente, porque cuando se termine de arreglar esto, porque acaban de actualizar la plataforma, entonces ahora no está funcionando esto de que mande copia al mail, pero debería funcionar. Entonces así le llegan los mensajes, las actualizaciones, las novedades, todo eso le llega al correo. De cualquier manera, traten de entrar con regularidad, por lo menos una vez por semana, para ver si ahí hay novedades. Así que bueno, eso quería agregar solamente. Está muteada, Sil. Perdón, Sil, Estás muteada, desmuteate Sil. el micrófono. El campus, la matriculación se extrae directamente del CIU Guaraní. Por lo tanto, la comunicación es a través del mail que ustedes tengan registrado en el CIU Guaraní, que yo creo que últimamente todo el mundo lo está actualizando porque miran bueno, cómo va el desarrollo de las materias y demás. Pero bueno, tengan en cuenta que lo que está en el campus es lo mismo que está en el CIU. Y esperemos que en la semana se resuelva la problemática bueno, de poder enviarles directamente por el campus la comunicación. Es raro, tiene que haber alguna cosa. O sea, este campus, cuándo lo tuvimos, Jay, que es la que Hace estuvo trabajando en el armado 3 del días. campus? Hace muy No, poquito, el jueves, el martes o miércoles recién se habilitó. claro, porque es un La nuevo semana. campus. De hecho, si les parece, luego de que comenten un poco Sheila, Martín y Anaí sobre la dinámica de los prácticos, podemos compartirles pantalla y mostrarles un poco, porque bueno, es un poco diferente que la anterior, ¿no? Es muy diferente, pero ya la configuración, la manera de presentarlo tiene algunas diferencias y a uno siempre le cuesta un poquito acostumbrarse. Bueno, saben que las clases teóricas son de 5 a 7 y las prácticas de 17 a 19 y las prácticas de 19 a 21. Nosotros vamos a controlar las asistencias, vamos a trabajar con ustedes en el sentido de que nos vayan actualizando muy bien cómo vienen con las presencias y demás, que como dijo Ana, la materia se va a dar presencial en su totalidad esperamos. Bueno, si hay algún inconveniente en algún momento y tenemos que pasar a una modalidad virtual, también lo podemos hacer, pero en principio la idea es
es presencial porque así además nos lo pide la carrera y por ahora la reglamentación de la UBA, que ofrece solamente un 30% de clases virtuales, que en general las terminamos utilizando para situaciones de emergencia, que no se puede dictar presencial por alguna razón. No sé, Jay, ¿querés comentar algo acerca del campus? Vos que lo estuviste cargando, de la dinámica de los prácticos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primera instancia, tener en cuenta que es ahí en el campus donde van a poder tener acceso a todo el material digitalizado. Vamos a ir habilitando a través de pestañas las distintas unidades donde van a poder descargar toda la bibliografía. Seguramente en estas semanas que siguen va a estar completa toda la materia. También les enviamos al centro de estudiantes un link con toda la biblia por si necesitan también sacarla por allá. Apenas entran ustedes al campus, a ver si les puedo... No había pensado en compartir pantalla, pero tal vez les pueda compartir pantalla. Van a entender en primera instancia el cronograma y el programa de nuestra materia. No sé si pudieron observar eso, si alguien lo miró, lo descargó. ¿Entraron chicos y chicas al campus, al aula? ¿Sí? Sí. Fue en el transcurso de estas horas que lo habilitamos porque estaba cargado pero no estaba visible. Bueno, ahí en el programa y el cronograma de nuestra materia obviamente tienen todos los materiales, van a ver que está la bibliografía que es la obligatoria, y después alguna bibliografía ampliatoria, que hay bastante, que suele ser una bibliografía importante porque si bien no es como de material obligatorio, como dice la palabra, posiblemente para realizar el trabajo final de esta materia puedan recurrir a esa parte que a veces parece que está como un poco extra en el programa, que les puede llegar a ser útil efectivamente. Lo que va a ordenar la cursada es el cronograma de nuestra materia, que está dividido por cada clase qué lecturas van, tenemos los apellidos de los autores. Y ya está en ese cronograma las fechas de evaluación. Ya tienen habilitados también los textos de la unidad número 1, todos los textos que van a abarcar las dos clases siguientes. Recuerden que la semana que viene es feriado, serían las dos que continúan. Sabemos que es una bibliografía a nivel teórico que puede demandar un poco de tiempo, las lecturas que suelen haber en la materia, algunas van a ser un poco densas a nivel teórico, entonces hay que organizarse, ¿no? La lectura, hay bastante lectura dentro de la materia, una lectura actualizada, dinámica, esta cátedra es muy dinámica porque siempre está actualizando su bibliografía por el objeto de estudio que nos convoca. Así que bueno, sepan que ahí ya está la Biblia y ya pueden adelantar lecturas para la clase siguiente. Aporto algo como tip, esperen que le doy paso a otra compañera. Nada, hay unidades que tienen más de una clase, por ejemplo la unidad 1 va a tener 2 clases, la unidad 4 también, creo que la 5 y la 6 también. Por tanto, van a ver que hay 6 textos, claramente no se asusten porque seguramente haya 2 o 3 para una clase y para la otra. Por tanto, es importante que siempre tengan a mano o vayan revisando también el tema del cronograma. O sea, seguramente en clase vamos a recordar, recuerden que para la clase que viene hay que leer a fulano y mengano, pero está bueno ustedes también que vayan, digamos, viendo qué es lo que hay que leer para la próxima, etcétera, etcétera. En ese sentido, estamos bastante organizados y organizadas, tanto que ya tenemos la fecha del parcial, de los 2 parciales, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Obviamente, situación de fuerza mayor, paros o lo que fuere, digamos, esa es la fecha inicial de lo que es el cronograma, esperamos poder mantenerlo. Si hay cambios, les vamos a avisar, claramente. Yo creo que sería bueno, hay muy poquitos, ¿no? Porque somos nosotros, somos... No, están casi todos, sí, pues son 24, somos 5 nosotros, hay 20. 20, yo veía acá 17 más que no veo. Bien, entonces sería importante, a ver, vamos a tener 2, como dijimos recién, lo mencionó Martín, que vayan leyendo la bibliografía tienen 2 semanas para la clase del 31 de marzo, de manera que no tengamos que hablar sobre algo que no tienen ni idea, por lo menos que la tengan leída. Tienen 2 semanas para ello y como les dije antes, nos lo preguntan. La asignatura tiene muchísimos años, aunque Internet y Sociedad ahora como materia a lo mejor no es tan vieja, pero igual ya tiene unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, antes Perdón, era... estamos cumpliendo 10 años como socio especial.
10 años, lo tenemos que celebrar entonces. Sí, sí, 2015 cambió la Claro. modalidad. Antes era seminario. Bueno, antes estuvimos como otro tanto, no sé si 10, pero casi casi, como seminario que otorgaba horas de investigación. Así que hace muchos años que está la materia y obviamente este tema, la temática que abordamos en la sociología especial es muy dinámica, son hechos más que contemporáneos, son del día a día casi casi, de manera que nosotros tenemos un cambio permanente en la bibliografía y hemos también cambiado los temas en función de lo que se está discutiendo y debatiendo en cada momento histórico, en cada año principalmente. Pero sí le damos mucha importancia a revisar los antecedentes de los fenómenos tan actuales, haciendo, si bien es cierto que todo esto lleva ya muchos años de debate e interés, no podemos comparar, por ejemplo, con los temas de conflicto social, ¿no? Que es algo que se trabaja de hace muchísimos años. Entonces, siempre tenemos una mirada retrospectiva sobre los fenómenos al iniciar cada unidad como para entender un poco qué es lo que está pasando y actualizar a la bibliografía que se está discutiendo en el momento. Por eso hay mucha cantidad de bibliografía optativa o ampliatoria, que como dijo, no sé si fue creo Sheila, en general la ofrecemos, por ahí no está publicada, pero puede ser de interés para ustedes para trabajar, valga la redundancia, en el trabajo final de la materia. Como si leyeron el programa, tenemos un primer parcial escrito, presencial en el aula, en el horario de teórico a las 17 horas, y luego tenemos, bueno, seguramente ese día lo vamos a dedicar todo al parcial, y luego en la segunda evaluación va a ser una evaluación grupal, por eso Martín les propuso que ya si se conocen, a veces se conocen porque han compartido otras materias, que ya vayan armando los grupos, que no deberían ser de más de 4 personas, 4 como máximo, si pueden ser menos, mejor, porque es un grupo chico, entonces, digo grupo, el conjunto, ¿no? Son 23, de manera que trabajan en grupos de no más de 4 personas. De todas formas, primero vamos a resolver el trabajo final y una vez que el primer parcial, perdón, una vez que pase el primer parcial, le vamos a empezar a dar bien las consignas, van a tener que hacer un abstract, es decir, para ver cuál es el tema que les interesaría abordar en esa segunda evaluación, o sea, los vamos a ir acompañando en la segunda parte de la materia. Así que está indicado que van a haber clases que van a ser de discusión sobre los temas que están proponiendo abordar. Sería interesante que nos manden acá no sé si lo vamos a poder contabilizar, pero acá por el chat de la videoconferencia, quiénes son de comunicación social y quiénes de sociología. Ese es algo que a nosotros nos interesa en particular, porque los fenómenos se estudian, pero a veces de diferentes fuentes. Veo que hay alguien por 841 también en la lista. No sé si hay alguien se anotó por 841 y está acá presente. Sí, yo iba a preguntar justamente si son todos de socio o hay alguno de Comus, porque no sabemos si fue ofertada para Comus finalmente. Socio. Acá Sofía dice que es de Antropo. Sofía es la de 841. Entonces. Ahí va. Entiendo Que el año pasado también tuvimos a alguien de antropología. Ah, qué bien. Sí. Por ahora son todos de sociología, ¿eh? Sí, me parece esta vez no fuimos ofertados en comunicación. Yo creo que no, por lo que dice la lista que la tengo acá adelante, no fuimos ofertados. Para cómo. Sociología. Ok. Pasa. Bueno, está bueno saberlo para volver a insistir. ¿Cambió? No, la directora no cambió, ¿no? La de comunicación no cambió. No. Bueno, pero entonces nos felicitamos porque hay mucha gente de sociología que le interesó nuestro tema, porque la verdad que vienen con muy pocos alumnos las sociologías especiales, así que creo que tenemos un buen número para trabajar bien con todos y todas ustedes. Bueno, Martín, ¿quién arranca con la clase siguiente, la del 31 de marzo? ¿Vos y Ana? Sí, igual Sil, si te parece, yo quería preguntarles al
acá a las personas presentes, si este es el primer acercamiento que tienen sobre esta temática, o si ya han visto algo, si ya cursaron quizás otra socio especial que sea específica sobre esto, o vieron algún texto perdido por ahí, o es el primer acercamiento. Pues sabemos que tenemos una carrera cuyo plan de estudio está bastante atrasado, cuyas obligatorias en general llegan hasta la década del 70 con suerte. Entonces, para saber un poquito el estado de situación también de ustedes. No sé si se me escucha bien. Yo cursé teoría sociológica contemporánea con Anna Wortmann Ujú. Ajá. y me parece como que va un poco, no sé si igual, porque cuando comparé los programas con Ana era una cosa más de la cultura Sí. y acá es un poco más del internet y las redes, que eso no vimos tanto con ella, pero se comparten algunos textos, Claro, Así según el es. programa viejo que vi. Ana es colega nuestra, tenemos diálogo, ha participado en algunas actividades en conjunto, ha venido de comentarista en mesas que organizamos en congresos, jornadas. Ella la trabaja más, como bien decís, Josefina, del área de la cultura y, bueno, la digitalización. Nosotros no es que eso no lo vemos, se va a ver en una unidad específica, la de cultura digital, así que ahí por ahí algunas cosas te parecen, no repetidas, pero sí que te suenen de lo que viste con Ana, pero profundizamos en más temas, ¿sí? No solamente nos abocamos a la cultura, digamos. claro. Bueno, en realidad son dos unidades de cultura, ¿eh? Bueno, Una sí. que está específicamente trabajando sobre redes sociales y la otra es más general de cultura digital. Porque de hecho nuestra materia se llama Internet, Sociedad y Cultura Digital. Digo, la palabra está incluida en nuestro propio. Le hemos ido quitando un poco de espacio, pues, como dijo Anaí recién, a otros temas muy potentes, de mucho debate hoy en día, pero siempre subyace la cuestión de la cultura digital, porque la verdad involucra todo. Cuando hablamos de redes y cuando hablamos de plataformas, no sé, Ujú. cuando nos metemos en Netflix, cuando trabajamos con cualquier cosa en el área de la cultura, Internet, las plataformas y los fenómenos que tienen que ver con estas cuestiones están presentes, incluso en educación también, lo puede decir Ana. Así que siempre le está atravesado de alguna manera. Ahí también Catalina Pochá dice también cursó la materia de Wortmann. Buenísimo. ¿Y el resto? Quizás algún acercamiento de socio de la cultura, o se han cursado la materia de Cafás y Zuckerfeld, o es el primer acercamiento. Ahí Ulises dice que es el primero. ¿El resto? No, en mi caso también es la primera optativa que hago, Ujú. y porque me dejé las optativas para lo último, cuando terminar el ciclo obligatorio, Está bien. y también un poco vengo cansada de ver tanta historia, entonces capaz un acercamiento más a fenómenos más actuales. Dije, Ujú. bueno, vamos a probar con esta. Y además me habían recomendado la materia. Buenísimo. De curiosa, ¿quién te recomendó? ¿O cómo fue la recomendación? Mejor pregunta. No, fue un compañero que la hizo y me dijo, tipo, mirá, está buena, y Ujú. el que le gustó, y dijo, bueno, vamos por esta. Buenísimo, Melina. Ok. Bueno, acá vemos, salvo Josefina y Cata que cursaron la de Wortmann, el resto es el primer acercamiento. Bien. Y vos antes, Melina, decías algo vital, es una de mis primeras optativas. ¿Cómo andan en general? Pues ya sabemos que la carrera de socio es muy difícil decir, estoy en tercer año, estoy en quinto año. Más o menos. ¿Están recién arrancando las optativas? ¿Están ya terminando las optativas? También para el estado de situación en general, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? En mi caso, yo estoy cursando mis últimas 3 materias, Ok, así que nada, el final. buenísimo. Yo Sí, también yo estoy en también. las últimas 2. Ok, Sí, yo más o menos también me quedan 2 materias y después un par de horas de investigación, pero ya en lo último. buenísimo. Mi último cuatrimestre. Bueno, tenemos mucha gente que se está recibiendo, digamos, en estos días, esperemos. Y por otro lado, personas que recién arrancan. Alguien que esté más o menos en situación intermedia, no sé, que esté por la mitad de las optativas. Perdón para la Bueno, compañera de Antropo que no está entendiendo nada. Después le podemos contar un poco, pero bueno. Yo estoy en mitad de la carrera, es mi tercera optativa. Ok. Me dio cero complejo que estén todos recibiéndose. Cero complejo, chicas. De todas maneras, muy iniciados en la carrera no pueden estar porque hay una limitación para acceder a las sociologías especiales en la currícula, o sea que
eh, gente que recién se inicia no debería por lo menos estar haciendo esta materia. Además, porque las características del trabajo suponen que alguna noción metodológica tenga. Si cursaron las metodologías, nosotros en un momento habíamos pedido que por lo menos tuvieran aprobada la metodología 1, pero como eso fue hace 10 años, yo no sé qué pasó con eso. Sí, ahora es más fácil igual entrar a las optativas, porque tenés método 1 y ya está, y podés elegir Claro. optativas. Nosotros Fue habíamos el camino pedido solo método 1 en su momento, pero Claro. la verdad que es mejor que tengan más claras las metodologías en la medida de lo posible, pero bueno. Sí, ayuda mucho la cuestión de tener la metodología clara, pero bueno, la posibilidad de hacer el trabajo final, sobre todo en conjunto, bueno, quizás los equipos potencian también ahí los conocimientos y también se pueden acompañar entre ustedes como para sortear algunas cuestiones que van a aparecer por ahí. Obviamente no es que el trabajo final es, como decía Silvia, no es que lo hacen en solitario, sino que también van recibiendo una guía nuestra y eso lo hace, bueno, algo que se va construyendo, ¿no? Y también es un espacio de aprendizaje, esa propia construcción del trabajo final. Ayuda. Hago una aclaración de orden técnico que no dijimos. Es importante la asistencia a clases. Ustedes tienen por reglamento que asistir un 75% de las clases. Estas clases se vienen teórico-práctico. Están bastante fusionadas en todo caso. Si bien respetan bastante esa lógica, tienen una cierta fusión. No las sentimos tan tajantes a la separación en la mayor parte de los casos. De 17 a 19 es el teórico y de 19 a 21 es el práctico. Les pedimos, por favor, en la instancia de prácticos, cuando tomamos lista, que tengan como un control, una vigilancia o un seguimiento propio de esa situación de cumplir con el 75%. Al momento actual, con la cantidad de clases que están previstas idealmente para este cuatrimestre, se puede tener hasta 3 faltas más o menos para que tengan una guía, que no es tanto tampoco. Todo depende también de cuántas clases efectivas tengamos, pero viene medio por ahí. Nosotros les vamos a ir diciendo si están complicados con el tema de las faltas, llegados los momentos de evaluación, que bueno, que revisen, que se fijen, para no perder la regularidad en la materia. Consideramos que la asistencia a clases tiene que ver también con un intercambio, con un debate, que claro, que cada uno de ustedes esté acá presente es importante para justamente construir un poco la materia, no y que simplemente sea un teórico, un lugar bastante pasivo a escuchar, que sabemos que es una instancia que está buena, que tiene su sentido, pero también hay otros momentos de reflexión, de debate, que implica estar en el aula. Así que bueno, les pedimos ese compromiso y cualquier duda, bueno, algún problema de fuerza mayor, como decía Martín, en el caso de una evaluación o una cuestión así, bueno, se comunican con el equipo y lógicamente si tienen que presentar certificado médico o alguna cuestión, también se comuniquen con el equipo. Tengan en cuenta que si hay que recuperar, por ejemplo, el primer parcial, ese recuperatorio se va a hacer a final del primer cuatrimestre, ya la última clase. Así que bueno, como para tener en cuenta ahí el caso de recuperatorio, y en el caso del segundo parcial es algo que se va dialogando más cerrado el primer cuatrimestre también, finalizando la cursada. El recuperatorio es en caso de que hayan estado enfermos o alguna causa de fuerza mayor por la cual no hayan podido asistir y nos entreguen un certificado. O no es, digamos, para levantar la nota, digo, a eso me refiero. Sí. Nada, quiero reforzar una cuestión. Plazo, pueden recuperar en el primer parcial. Bien, Sí, no, sí, eso de sí, lo del plazo aplazo. Bien, Sí. gracias Sil por recordarlo. Y no, nada, reforzar esto que vengan a clases, ¿sí? A ver, las clases van a ser, se va a explicar la bibliografía además, pero no se suplen, leo en casa y después hago el examen, ni al revés, ni vengo a clase y no leo, ¿sí? Tiene que haber un diálogo entre la lectura, lo ideal es que ustedes ya lleguen a la clase con las lecturas, al menos de 1 o 2 textos de los obligatorios, para ustedes tener una posición y poder discutir en clase y no estar tan perdidos, y a su vez estar en las clases, ¿sí? Lo ideal sería que estén desde el comienzo de la clase hasta que termina el práctico. Si alguien por fuerzas mayor tiene un tema de transporte, demás, lo puede aclarar, pero la verdad, si se anotaron en este horario, lo ideal es que cumplan con la asistencia al teórico y el práctico, que es donde se toma la asistencia, ¿sí? Tómenlo como un lugar activo y venir a clase.
eso quería reforzar. También tengan en cuenta que en algunas clases les vamos a pedir que traigan o algún video visto o alguna guía de pregunta. No sé si resuelta, no tenemos como este cuatrimestre planificado, vamos a ver cómo viene la cuestión de paros también, digo, porque es un cuatrimestre muy atípico, pero estén atentos a la plataforma, también a los mensajes, porque a veces les pedimos que traigan que traigan algún material, por ejemplo, para el práctico, que traigan algo como a medio camino la clase anterior, ¿no? Para trabajar de insumo ahí en el práctico en general. No, y una cuestión más, pero ya no para, digamos, de advertencias, sino, no sé, de otra índole. Además de ser una cátedra, es un equipo de investigación. No sé si pueden pasar el link por ahí, porque como estoy grabando para que no salir de la grabación, pero es un equipo que tiene muchísimos años, está sentado en el Gino Germani y lo dirige Silvia. Y nada, bueno, invitarlos e invitarlas también a... O sea, van a ver que vamos a hacer bastantes invitaciones a lo largo del cuatrimestre de cuestiones respecto de alguna jornada o alguna charla, alguna de esas cuestiones, siempre que el horario les sea posible y les interese las temáticas y problemáticas, también pueden sumarse. No sé, las personas que están ya finalizando la carrera, si están insertos en algún equipo, si tuvieron esas experiencias de investigación, o también para las personas que están en el medio o iniciando las optativas, porque vieron que la investigación dentro de lo que es el marco de esta carrera es una actividad bastante potente, que hay veces que no se tiene mucho acceso o hay algún tipo de programas o lo que fuere. Bueno, nada, que sepan que el equipo también está disponible, digamos, para que acerquen inquietudes, para que luego de cursar la materia, si tienen ganas, puedan hacer horas, o sea, que sepan que está este espacio también, porque hay veces que son espacios que no son tan conocidos en el marco de nuestra carrera, por eso lo estamos mencionando desde la clase 1, digamos, ¿no? Ahí tienen el link del equipo para que después también puedan ir chusmeando. Bueno, si quieren, no sé si Anita, Jayan ahí, si quieren decir algo más, si no, empezamos a comentar un poquito el programa. Sí, quería hacer una consulta a Sofía, que es de antropología, si tiene acceso al campus. ¿Por qué no? Yo no estaría teniendo, o sea, puedo entrar, pero no me aparece como El la aula, ¿no? materia. Tengo entendido que acá en sociales se te matricula automáticamente, ¿no? O hay que Sí. matricularse o algo. Mira, en este momento se me mezcla un poco las situaciones Está bien. diversas de gente que viene de otros lados. En algunos casos nos piden que pasen, con los estudiantes extranjeros, por ejemplo, que vienen por intercambio, nos piden que pasen unas semanas antes de ingresarlos al campus. Claro, yo me anoté por el CIU, pero hoy recién, como en el periodo remanente, creo que se llama por ahí. Ah, puede ser por eso. Entonces, igual me saltás en el acta. Ah, está bien, igual, perfecto. sí. Se puede hacer un reclamo, si no nosotros también lo podemos hacer. Yo me anoté como remanente hoy en otra materia y tampoco me sale, así que capaz es tiempo nomás. Ah, está bien. Sí, Eso debe es lo que estar se eso. iba a decir. En general tarda un tiempito, porque bueno, no es tan rápido que todos los... Hoy entonces había remanentes. Sí. Hoy, mañana y el miércoles, creo. Ah, bueno, hasta que pase el miércoles no van a actualizar eso. Así Claro, que está bien. esperen. Bueno, me quedo tranquila. Y si no están incluidas, ahí hay que empezar a pedirlo, pero debe ser por eso. En ese link, Sofía, hay una solapa que es cátedra y una solapa que tiene la bibliografía también de la materia. De última, digo, si vos ves que no va saliendo el tema campus, o nos avisás a través de mail o demás, o ya podés, por ejemplo, ir pidiendo el permiso para acceder a la bibliografía por ahí. Digo, como solución medio emergencia que la Dale, tenemos justamente buenísimo. para estos casos. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, si quieren, arranco y vamos complementándonos, vamos... Sí, hagamos, a ver, es algo breve, a las 19 terminamos, así que cuestión de, hoy estamos de paro, chicos y chicas. No quisiera recordarles que ustedes son de sociología, bueno, y la compañía de antropología, filosofía y letras arde, así que
cuál es la situación de los y las docentes, ¿no? En qué estado estamos, en qué estado está la universidad, así que bueno, esto ha sido una introducción, pero no somos de los que damos clases virtuales en día de paro, porque la verdad no tiene sentido parar y dar la clase virtual, era fundamentalmente en función de que nos conocieran y bueno, porque tenemos ya, como dijimos, estas 2 semanas, pero entendemos que la situación es más que preocupante. Vamos a ver qué es lo que va pasando este cuatrimestre. Nos dieron 1,2% de aumento de sueldo. Así que imagínense. Además, por ejemplo, Anaí no tiene sueldo directamente. Entonces se suma la situación actual con la situación de que ya venimos en la Facultad de Ciencias Sociales, que hace mucho tiempo que no tiene presupuesto, no se da ni una sola alta, sino es una alta por baja. Ahora las bajas no les están dando las altas, porque también se están achicando. Bueno, en fin, seguramente ustedes también están al tanto. Bueno, Martín, perdón que te interrumpí, adelante. No, por favor, sí. A ver, para que sea más o menos breve, el programa consta de 6 unidades. Yo arranco por la primera y nos vamos intercalando. La primera unidad es como la unidad más macro, no más grosa, justamente teniendo en cuenta que la enorme mayoría de las materias de la carrera llega hasta la década del 70, ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Sí? Van a ver que básicamente la unidad 1 tiene textos que van a hablar de las 2 fases o 2 oleadas de un nuevo paradigma dentro del capitalismo, que no hay una, hasta el día de hoy, definición consensuada sobre cómo llamarlo. A diferencia de capitalismo industrial o keynesianismo, acá no hay una definición consensuada. Normalmente se habla de sociedad informacional, capitalismo informacional y 56 definiciones más que podemos seguir ampliando, y es en serio el número. Pero básicamente en la primera clase vamos a abordar esa primer fase o primera etapa, que podemos pensarla desde los 70 hasta más o menos la mitad de los 2000, ¿sí? Con autores ya hoy día clásicos como Castell, como Harvey, y también vamos a trabajar un poco con, digamos, cuestiones respecto a la tecnología en sí, es decir, qué es una tecnología de la información y la comunicación, qué es una tecnología digital, que son cuestiones básicas para poder empezar a trabajar sobre estos temas. Y ya en la segunda parte de la unidad, en la segunda clase, vamos a pegar un saltito hasta la actualidad, viendo esa famosa segunda etapa, segunda fase, ¿no? Que iría más o menos de mitad de los 2000 hasta esta época, donde tenemos un protagonismo mucho más fuerte de todas las cuestiones sobre respecto de plataformas, respecto de datos, respecto de inteligencia artificial, ¿sí? Pero esa primera unidad es una unidad más macro, más contextual, para poder observar esos grandes cambios que ha habido y poder estar justamente en contexto y en situación. Unidad 2, ¿querés que la comente yo, Martín? Bueno, la unidad 2, ¿vos terminaste con unidad 1? Sí, entendí que sí. Esto es lo que pasa cuando uno está, viste, en el espacio virtual también. La unidad 2 es cultura digital, industrias culturales en la sociedad contemporánea. La idea es, como les comentaba, hacer una retrospectiva sobre el concepto de cultura digital, las distintas, no solamente los distintos enfoques sobre la cultura digital, sino cómo ha ido variando el enfoque sobre la cultura digital a lo largo de todo este periodo, comenzando prácticamente con un libro, el de Pierre Levy, que lo tienen acá citado en la primera unidad, que se llama Cibercultura, es un informe a la Comunidad Económica Europea, aunque el término ya existía, bueno, es como el primer paso para la discusión. Fue editado en español en el 2007, pero es anterior, en realidad. A partir de ahí, digo, hay muchas coincidencias con también la filmografía, ¿no? Lo que pensábamos en un momento que era el espacio virtual, muy diferente al espacio presencial hasta llegar al día de hoy, donde esa diferencia no se puede establecer. Por eso tenemos una parte importante que tiene que ver con las utopías de determinadas épocas, sobre todo finales del siglo XX, el primer decenio y el segundo decenio del siglo XXI, porque bueno, en sus inicios Internet y la cultura digital en general proponía un espacio democrático que hoy en día encontramos que es muy diferente a lo que pensaron aquellos actores de la época
que a través del movimiento de software libre y distintas posiciones acerca de la propiedad de lo producido en Internet, pensaban lo que era el mundo digital. Y incorporamos las industrias culturales, porque hoy en día es imposible no pensar la cultura digital si no miramos un poco qué es lo que pasa con las industrias culturales, ¿no? Y ahí recuperamos un poco la discusión en qué momento la cultura pasó a ser un objeto completamente mercantil y hoy en día con el mundo de las industrias culturales específicamente digitales y aparecen nuevas nociones respecto de esto. Y la que le sigue es en realidad seguimos tiene ahí un montón de bibliografía, perdón, en paréntesis, porque esa clase les vamos a pedir en la clase anterior que cada grupito prepare un texto. Van a ver que dice bibliografía ampliatoria para debate en clase. Ese debate les vamos a pedir en la clase anterior o lo vamos a subir ya al campus con anterioridad para que por grupos elijan uno de estos artículos que no se repitan y lo vamos a discutir ese día también. También reflejan distintos fenómenos de la cultura. Sí, justo iba a agregar eso, que tratamos de abordar distintas temáticas o distintas plataformas o distintos eventos que tienen que ver con la cultura digital de los últimos años. Bueno, en realidad los textos siempre son como una excusa para hablar, ¿no? Porque obviamente los autores y autoras nunca terminan de cerrar de todo un tema, entonces está bueno que vayan chusmeando si hay algo que les interesa y bueno, también siempre es bienvenido si ustedes conocen de algún lado otro lado, quieren ampliar algo de la Biblia para poder interpretar mejor un fenómeno. Nuestros fenómenos son tan dinámicos que no siempre estamos al día, ¿no? Hacemos lo mejor posible, bueno, este es un equipo de investigación y eso le da la potencia de la actualización teórica, ¿no? Sobre todo quienes están en el equipo y están permanentemente trabajando a full con estos temas, pero vieron que la realidad nos devasta completamente, nos pasa siempre, nos corre, ¿no? Capaz que algún tema les interesa o le pueden dar una vuelta de rosca o tienen algún tipo de militancia cultural ustedes mismos o algún tipo de trabajo específico que, bueno, le pueda dar como una impronta personal de lo que les pasa a ustedes o si trabajan en grupo en alguna de estas exposiciones también lo que puede suceder en grupo. Así que está bueno pensar este rol como un poco más activo. Me dejo así. Bueno, seguimos con cultura, pero nos dedicamos específicamente a las redes sociales y hemos incorporado una temática que la vimos el año pasado, pero más de costado, que me interesaría abordarla un poco más en profundidad, que es toda la discusión acerca de la circulación de las noticias falsas, los discursos de odio, la desinformación. Ahí vamos a discutir también un poco qué es lo que pasa en las redes. A mí me interesa mucho ese tema, que parecen un patrimonio de la derecha y cómo ha cambiado en relación a lo que era el origen de la cultura digital, ¿no? Y puede ser una linda clase para debate. Esto, para charlar sobre este tema, hay muchísimo. Sí, sumo, sí, perdón, como meto ahí como un cosito, ¿no? Como hace muchos años decir que las redes se podían utilizar para difundir discursos de odio, de derecha, bueno, tipo de organizaciones, parecía impensable desde el sentido común, ¿no? Eso a ese nivel, y hoy por hoy es un fenómeno que tenemos que repensar. Entonces, por eso está bueno de estos fenómenos que va a pasar no solo con esta unidad, sino con todas las unidades y con todas las temáticas que abordamos, de darle esa dimensión histórica, ¿no? Y esa mirada como más macro respecto de qué sucede con algunos fenómenos, por qué algunas cosas vuelven o vuelven y se resignifican, ¿no? O uno puede hacer una lectura como más amplia de algo que parece como absolutamente inmediato. Eso me parece que está bueno, porque si bien esta materia, como decíamos hace un rato, ¿no? Teoría clásica, bueno, tiene que ir como bastante más atrás en el tiempo. Esta materia también tiene sus clásicos, que tiene que ver con estas primeras unidades, con la primera unidad sobre todo que abordamos, y también va a tener sus clásicos en cada temática específica, que van a ver que, bueno, no son clásicos del siglo XVIII, sino son como clásicos más actuales, pero tal vez son los autores que medio que vieron la punta de por dónde venían ciertas situaciones y fueron como, o autoras que fueron pioneras en estas cuestiones. Así que a mí eso es como, no sé, es como esa llamita que como que alimenta, dice, che, qué bueno, o sea, qué interesante que es esto, ¿no? Qué interesante y qué privilegio también formar parte de esta cátedra y también del equipo de investigación que hace muchos años lleva adelante estas cuestiones, porque nada, te da una mirada de largo alcance de algunos fenómenos que no se pueden reducir solo a un emergente de la actualidad, ¿no? Y eso
tiene que ver mucho con el quehacer del sociólogo y la socióloga. Yo recupero una cosita de esto de los clásicos, ¿no? Que lo hemos estado charlando, porque a diferencia de los clásicos de la sociología, de la antropología, acá nos aparecen clásicos todo el tiempo, pero como habrán visto en el programa, la mayoría de nuestro programa, salvo algunos que son clásicos que han quedado un poquito en los 90, a principios de los 2000, tenemos bibliografía muy actualizada y hoy día Capitalismo de Plataforma de Snirce, que es un texto de 2016-18 según la versión, ya es un nuevo clásico, ¿no? O sea, eso nos va pasando en esta búsqueda, como decía Jay y Silvia, incesante de buscar cosas nuevas porque se nos va corriendo todo el tiempo el eje, ¿no? Entonces uno tiene que estar actualizado todo el tiempo. Va pasando esto, van apareciendo nuevos clásicos que por tanto obviamente va a ser muy, digamos, muy pertinente que ustedes los lean, los conozcan, para todo, no solo por si les interesa seguir trabajando con estas problemáticas, sino también para poder tener una versión actualizada para hacer un análisis de sociedad contemporánea. ¿Sí? Nada más y nada menos. Sí, agrego Van Dijk también, la cultura de la conectividad, que también es reciente, pero es un clásico. A partir de ahí se empezaron a trabajar también otras miradas sobre el tema, pero bueno, como un puntapié. No sé, tecnología de control, ¿quién lo comenta? Lo comento yo, si quieren, hablando de clásicos, bueno, ahí tenemos un clásico, ¿no? Ahí tenemos a Deleuze con su famosa postdata, que seguramente la habrán leído 1000 veces, pero como siempre decimos con Anita, cada vez que uno lo lee, yo les juro que le he leído más de 60 veces, le encontrás algo nuevo, ¿no? Son 4 carillas muy potentes que claramente va a ser nuestra puerta de entrada a otra de las dimensiones más problematizadas y más, digamos, interesantes, por lo menos a tono personal de estas cuestiones, que tiene que ver con no solo las plataformas, las redes, sino con los sistemas algorítmicos y con la última novedad, comillas, que es la inteligencia artificial generativa. Digo, la novedad es la generativa, porque inteligencia artificial es la década de los 50, ¿sí? Pero bueno, que ha ido mutando, ha ido cambiando y que hoy día es casi un objeto de problematización ineludible, no solo para las personas que se dedican a estos temas, sino realmente para cualquier persona que haga un análisis sociológico el día de hoy, ¿no? Para lo que sea aristas respecto del trabajo, de la educación, de la salud, es cada vez más ineludible estos temas que, bueno, vamos a intentar problematizar en profundidad. Sigo con la 5. Dale. La unidad 5 tenemos 2 clases, es educación y tecnologías digitales. Y acá también, como veíamos en el resto de las unidades, es una temática que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a centrarnos en generalmente lo más nuevo, siempre haciendo alusión a lo que ha ido pasando, ¿no? Desde el gabinete de computación en el secundario, que iban a unas computadoras y usaban entre 3 o 4 chicos, o los programas específicos para aprendizaje, hasta la inteligencia artificial generativa en educación. Entonces vamos a ir pasando por diferentes etapas. Hay distintos textos, algunos textos como más teóricos. Por ejemplo, hay uno mío del 2018 que ya es un clásico, por ejemplo, y no pasaron ni 10 años, que retoma de qué se trata la educación a distancia y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y su vínculo con los medios de comunicación, ¿no? Acá tenemos algunas personas que son de comunicación, bueno, van a ver que está íntimamente ligada con los medios de comunicación disponibles en cada época. Y las legislaciones, cómo han ido cambiando, no solo en materia de educación a distancia, en todo lo que tiene que ver con el vínculo entre educación y tecnologías digitales. Hemos tenido diferentes planes, programas, ¿no? El Conectar Igualdad, post pandemia hemos tenido algunos cambios muy importantes, más que nada en la educación presencial, más que en la educación a distancia. Esto que nos permite, por ejemplo, que el 30% de las clases en una propuesta presencial puedan ser a distancia. Esto es nuevo, esto se dicta, digamos, en una resolución en el 2023, a fines del 2023, después de la pandemia. Entonces, hay un análisis también de Silvia Lago y colegas del equipo de investigación que hacen un análisis de la pospandemia, es decir, que vamos a tener textos que son de corte teórico y otros textos que están basados en investigaciones propias del equipo, que son como muy actuales y muy pegadas a la realidad de ese contexto en el que se han ido investigando. Y también, por supuesto, vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial generativa en educación.
y cómo cambian o deberían cambiar las formas de evaluación y las formas de enseñar en este contexto. Así que es una unidad que tiene también larga trayectoria, larga data en todo el vínculo entre tecnología y educación. Nos vamos a centrar en las digitales, pero después, bueno, cuando veamos en profundidad la unidad 1 van a ver que la tecnología no es solo la digital. Y la educación a distancia no es solo la digital también. Pero bueno, de eso se trata, como decíamos, ¿no? Primero vamos a ver cuestiones más clásicas, que no tienen tantos años, y luego las más actuales. Sí, agrego que obviamente se entrecruzan otras cuestiones que hacen al campo más amplio de la educación, por ejemplo, el derecho a la educación, quién es el sujeto de la educación, qué sucede con, bueno, los elementos clásicos y básicos de la situación educativa. Entonces, todo eso entra en diálogo con situaciones muy específicas, como, bueno, repasamos como un poco breve la pandemia, pero pasamos un poco por la pandemia, qué sucede con el post-pandemia, qué queda, qué no queda, y cómo se van readecuando, como decía Ana, las cuestiones a este aprendizaje en algún punto, ¿no? Más todo lo que viene de larga data, que quizás también en esta lectura amplia, con un corte más histórico, vamos a poder ir recorriendo. Y bueno, hacia dónde quede para el futuro, ¿no? Porque capaz que a veces nosotros pensamos que la cuestión de la inteligencia artificial y educación tiene que ver con lo que nos sucede en nuestro contexto, y en realidad se puede hacer una lectura mucho más global del fenómeno, y no en todos los países es igual, no en todos los sectores es igual, y se puede pensar tanto desde la óptica del estudiantado como desde la óptica del docente, y cómo cambia la gestión, también puede cambiar la gestión, la administración de datos, con la minería, un montón de cosas que bueno, la verdad que en algunas cosas estamos verde en algunas instituciones, pero en otras partes del mundo hay un avance como significativo, y a la misma vez una mirada, bueno, analítica, crítica respecto de qué está sucediendo en ese ámbito específico. Agrego que nosotros estamos haciendo un equipo de investigación, una investigación sobre la UBA específicamente, o sea que los principales actores son los estudiantes, los actores son los estudiantes y los docentes de la UBA. ¿Cuánto hace que estamos, Martín, con la investigación? 3 años, ¿no? 3 años, primero lo que nos centramos más en tema post-pandemia, digamos, en realidad pandemia y post-pandemia, o sea, a ver qué había pasado con el estudiantado y con los docentes con lo que fue la educación remota de emergencia, virtualizada de emergencia durante la pandemia, porque saben todos y todas acá, si son más nuevitos no sé si saben, pero de un día para otro hubo, como decía Anita, que implementar la educación virtual. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Lo hicimos en 4 unidades académicas de la UBA, y el proyecto actual es un poco más amplio porque trabaja con las 13 unidades académicas de la UBA, y ya no pensando solo en la pospandemia, sino en el uso de plataformas e inteligencia artificial por parte de estudiantes y docentes. Pero sí, son 2 proyectos que en resumen estaríamos ya hablando de 3 añitos. Sí, lo que ya está publicado es la primera parte, con la parte más cuantitativa, que es una encuesta que hicimos a estudiantes. No sé si alguno de ustedes, alguna le llegó la encuesta en el año pasado, o sea que todavía estamos procesando todo ese material. Probablemente algo tengamos para contarles antes de que termine el cuatrimestre. Pero es muy interesante porque, a ver, una de las cuestiones que salió claramente de las entrevistas, ojo, una investigación cualitativa que tiene sus límites, es que el formato virtual no fue justamente el seleccionado ni por docentes ni por estudiantes. En la mayoría de los casos, todo el mundo dijo, bueno, el formato híbrido, la posibilidad de hacerlo, pero no hay nada como la presencialidad. Habría que ver qué es lo que pasa ahora, pero no se proponía volver a retomar una situación como la de la pandemia, ¿no? Que por otra parte, bueno, con Ana, que es una especialista, lo hemos discutido muchísimo, porque tuvimos que salir a dar clases en un formato en el cual hacíamos todo, digamos, mientras que la educación a distancia supone tareas diferentes, tutores, gente que trabaja con los contenidos. Nosotros tenemos que hacer todos los contenidos, las clases, todo en uno, ¿no? Entonces, eso también es un enorme esfuerzo para los docentes, los y las docentes. Bueno, seguimos con la unidad de movimientos sociales, que quedó en este cuatrimestre para el final, pero ténganlo en cuenta para los trabajos de ustedes si les gustaría trabajar con alguna cuestión que tiene que ver con movimientos sociales. Después le voy a pasar a Anaí, porque ella está trabajando en su tesis con un movimiento en particular,
pero este es uno de los temas más viejos de la materia. Empezamos hace muchos años con estas miradas, cuando no había mucha gente que se dedicara al tema, ¿no? Tenemos algunos fenómenos muy distintos, que son los que tienen que ver con los movimientos, que no son solo movimientos, pequeñas organizaciones también, ¿no? El asunto es que son movimientos contestatarios, no estamos mirando los movimientos de la derecha, por lo menos por ahora, ¿no? Esto no quiere decir que no lo hagamos, hay literatura ya sobre el tema, pero sino fundamentalmente movimientos de cambio, de protesta, de defensa de derechos, etcétera. Entonces, hay como dos objetos de estudio, aquellos que trabajan sobre la cuestión específicamente relacionada con Internet, es decir, que, por ejemplo, los derechos digitales, o también el movimiento de software libre, o el movimiento del copyleft, la cultura libre en ese momento distintos. Hay muchas ONGs que se dedican al tema de la regulación, o por lo menos de la limitación, o de cómo encarar las cuestiones que tienen que ver con el Estado y las empresas. Hay mucho activismo, ese activismo creció muchísimo, inclusive durante la pandemia, porque era todo un activismo digital. Y después tenemos la incorporación de los movimientos, algunos muy clásicos, como, no sé, el movimiento feminista, que ha hecho un uso muy excelente y aprovechado sobre la militancia a través de digital y híbrida, ¿no? Entre la calle y lo digital. Bueno, también hay mucha teoría sobre, digo, no es nuevo, ¿no? Creo que no tenemos ninguno de los clásicos que teníamos en una época sobre el feminismo, el tecnofeminismo y demás, pero lo hemos tenido. Y cuya mirada sobre la tecnología suele ser distinta, en realidad se ve más como instrumento de activismo que como fenómeno en sí. Así que nuestros objetos son bastante diferentes y eso ha cambiado. No sé, recuerden ustedes los movimientos de indignados en su momento, ¿no? En realidad, incluso más atrás, lo que fueron los movimientos antiglobalización. De hecho, hay filmografía sobre Génova y el G8, digo, esto es muy viejo, es del siglo pasado. No sé, Ani, si querés agregar. No, en esa línea que estaba comentando Sil, en la unidad vamos a ver algo de antecedentes históricos, ¿sí? Antecedentes contextuales históricos para entender bueno, de dónde aparece esta idea de acción colectiva en red o movimientos sociales y el uso y apropiación social de las tecnologías digitales en el marco de los objetivos de estos movimientos. Por eso, vamos a ver, por un lado, una clase más histórica, de antecedentes, para que comprendan de dónde viene el fenómeno, ¿sí? Y también vamos a tener una clase o una parte de la clase, depende cómo vaya avanzando el cronograma y la dinámica de calendario, ¿no? Con esto de los paros y demás, pero una clase también dedicada a ver categorías conceptuales para poder analizar estos fenómenos emergentes o diferentes. Y respecto a los clásicos de la bibliografía, iban a encontrarse de nuevo con un texto de Castells, que para nosotros es importante para entrar en el tema. Bien, ahí propone una serie de categorías para analizar 3 casos de estudio que toma él de análisis, y después van a encontrar otros textos que tienen que ver con antecedentes históricos y mención de casos puntuales. Y particularmente en una clase práctica vamos a trabajar con un documental que ya tiene sus años, ¿sí? Es el del 2016, si no me equivoco, pero que nos pareció importante dejarlo porque aparece lo que es el movimiento de mujeres y feminismo, entre otros colectivos, o lo que fue la tercera ola del movimiento feminista en el marco de lo que fue Ni Una Menos y la lucha por la legalización de aborto en Argentina, que parece como viejísimo, ¿no? Cuando lo hablamos ahora desde 2025, pero nos resulta importante traer de nuevo el tema, discutirlo a la luz de las problemáticas actuales o de la visión que tiene ahora el gobierno actual sobre estas luchas. Y bien, vamos a discutir sobre eso y también vamos a trabajar con un caso puntual que es el movimiento animalista, el movimiento de derechos animales, como quieran decirle, que es un tema que a mí me atraviesa, pues mi tema de especialización, digamos, de posgrado. Ya realicé una maestría vinculada al tema, ahora estoy ahí promediando mi tesis doctoral sobre la temática, por lo tanto vamos a ver estas experiencias que no suelen tratarse en otras materias.
Sí, me olvidé decirle que también tienen un documental, ya ese es muy viejo, creo que es del 2010, sobre la cultura libre en la unidad de cultura, ¿no? No es que la vamos a ver en clase, pero les vamos a pedir que la vean, porque en realidad ahí se trabaja bastante con lo que fue esa idea de cultura libre en esa década. Así que tienen dos, están puestos en la bibliografía y se descargan de nuestro sitio web del Instituto Gino Germán. Está disponible, ¿no? La verdad es que yo no lo estuve chequeando, porque en una época se nos lo habían borrado. Hasta lo que revisé estaba disponible. Sí, Online. está disponible. En ese sentido, porque alguien decía, no, el tema de la historia y demás, bueno, vieron, van a ver que esta materia, si bien no nos vamos antes de los 70, vamos a ir pivoteando un poco entre esa primera etapa del informacionalismo y la segunda, pero más que por una cuestión genealógica o historiográfica, porque muchas de las ideas y conceptos, y sobre todo, digamos, pensamientos e idearios, perdón, que se manejaban en esa primera etapa, esa internet más idílica, democrática, que viene a romper los monopolios informativos, etcétera, etcétera, hoy día permanece, pero apropiada, ¿no? Apropiada justamente por los que hacen todo lo contrario. Entonces va a ser muy importante también esos documentos de época, ¿no? Porque si bien el documental ese puede ser 2010, nos va a venir a mostrar un montón de situaciones que hoy día podemos pensar casi idílicas, ¿no? Qué lindo que era internet en ese momento, descargábamos cosas piratas y demás. Bueno, hoy día también podemos descargar cosas piratas, chicos, chicas, ¿eh? El tema es que no lo hacemos. No lo hacemos es por algo. Pasaron muchas cosas, sí, que va a ser las que vamos a problematizar. Pero simplemente para decir que ese pivoteo que vamos haciendo va a ser justamente para entender también no solo qué pasó, sino qué cosas continúan hasta el día de hoy para poder problematizarlas en su estado actual, digamos, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, consulta, inquietud, si no vamos cerrando, ya pasamos. Quiero hacer una mínima, nada, una nota al pie, digamos, a todo lo que ya fuimos mencionando de todas las unidades, sobre todo para lo que va a ser el trabajo final. Pueden buscar bibliografía complementaria, por supuesto, pero en ningún caso puede reemplazar a la bibliografía de la materia. Es decir, ustedes en sus parciales y trabajo final tienen que dar cuenta que hubo una lectura gruesa de los contenidos de la materia. Pueden incorporar textos que adicionen, que complementen o amplíen información. Van a ver que el segundo parcial es sobre un caso específico que van a tener que investigar. Pueden ampliar, pero en ningún momento pueden traer un autor y reemplazar la bibliografía de la materia y que ese autor sea su marco teórico, por decirlo, ¿sí? Puede estar en diálogo, pero en ningún momento reemplazar lo que van a aprender o incorporar, reflexionar en los distintos temas y unidades que se van a ver en la materia, ¿sí? Eso ténganlo presente. Yo creo que los abrumamos un poco, pero decanten todo esto, vayan a tener ya, como les dijimos, 2 semanas, nos pueden mandar alguna consulta por el foro y bueno, seguro van a estar en mejores condiciones para entender la propuesta de acá a 2 semanas. Igual, vuelvo a insistir, dudas inclusive con el tema de la evaluación y demás, que en general es un tema que les preocupa. No, una consulta. Para la primera clase presencial del 31, Sí. deberíamos tener leídos más o menos todos los textos de la primera unidad, entonces. No, para la primera clase son Castells, Harvey para teórico, Zuckerfeld para práctico. Y para la siguiente es Ahí el ya de está. Galeano, el de tecnofeudalismo, nunca me acuerdo el apellido del señor griego, y el de Snirsek, si no me equivoco. Por eso es importante el tema de ver el cronograma que le decíamos antes. Claro, el cronograma lo tienen la bibliografía de cada clase, que sería ideal ya que arrancamos así, que tengan esa dinámica todo el cuatrimestre, porque ayuda mucho el intercambio, ¿no? a las clases. ¿Alguien más tiene dudas, consultas, comentarios? Creo que una cosa que no dijimos, la materia es promocional, ya lo conocen a esta altura, 7-7, ¿sí?
De la evaluación no hablamos, está en el programa igual, pero no dijimos nada específico. Van a tener un primer parcial, que va a ser un parcial clásico, así que preparen la mano, porque hace mucho que no escribimos a mano, así que va a ser un parcial escrito en el aula a mano, donde les vamos a pedir algunos conceptos, los principales conceptos, alguna relación entre autores, en función de lo que se haya dado en clase, ¿no? Y como esto sí hablamos, van a hacer un trabajo centrado que va a ser el segundo parcial, digamos, ¿no? Que va a ser un trabajo en función de alguna temática de la materia que les resulte de su interés, alguna de estas unidades que les comentamos, utilizando la bibliografía de la materia, y también van a poder investigar algún fenómeno en particular, ya sea a través de un grupo que les interese, no sé, un movimiento social, una temática, una noticia de interés, etcétera. Se los vamos a explicar con mayor detalle, pero para que ya sepan de qué se trata, digamos, ambas instancias de evaluación, que son distintas, muy distintas una de la otra. Este trabajo final lo van a ir haciendo durante el transcurso de la cursada. No van a llegar al último día, una semana antes, y le vamos a tirar la consigna, sino que ya van a ir viendo a lo largo de la cursada, y los vamos a ir como tutoreando también, ¿no? Para ver por dónde ir, qué textos le pueden servir, qué metodología pueden utilizar. Así que eso, darles un paneo así general de lo que va a ser la evaluación. ¿Alguien levantó la mano para hablar o yo vi algo que dijo alguien acá, pero no llegué a ver? ¿No? Bueno, entonces damos por terminada la la presentación del día de hoy. Y bueno, estamos en contacto a través de preguntas que nos puedan formular o avisos que les mandemos nosotros también. Y nos vemos el 31 con la lectura de la clase de ese día, porfa. A las 5, ¿no? Sí. A las 17 horas, porque hoy tuvimos 18, pues nos conectamos virtual además, pero presenciales a partir de las 17 horas. Exactamente. Perfecto. Bueno, un gusto. Un gusto. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos, hasta luego.